el episodio 312 de Hilando Fino Daily os voy a hablar de natación. Concretamente os voy a hablar de que no existe una técnica ideal de nado, sino algunos patrones que se repiten en los nadadores de más éxito, ¿vale? También vamos a ver algunas cosillas más relacionadas con la técnica, errores comunes que hay que corregir y, en definitiva, vamos a hablar de natación, que hacía tiempo que no tocaba este tema. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenidos a este episodio 312 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 30 de abril de 2019 y si no lo has hecho ya, como siempre, te animo a entrar en hilandofino.net, mi hogar en la red, donde vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos y de planes para que aprendas a planificar y a entrenar de forma independiente, y también pues yo estaré ahí asesorándote, ayudándote y acompañándote un poco en ese camino de autoentrenamiento, ¿no? Dándote todo mi apoyo y también ayudándote, llevándote un poco de la mano si es que lo necesitas y bueno, y por qué no decirlo, también aprendiendo de la gente que esté ahí metida. Bueno, vamos con este episodio de natación. Me llegó el número 84 concretamente de la revista Sport Training, concretamente de los meses mayo y junio, y en ese número había un artículo que hablaba sobre natación. Concretamente el artículo lo ha escrito Enrique Planelle. Enrique Planelle es un licenciado en educación física. Yo he escuchado alguna charla suya en algunas jornadas técnicas de la Federación de Triatlón o en el simposio de la Sport Training, no lo sé, estoy ahora un poco en duda donde lo escuché, pero bueno, en alguno de esos dos eventos lo he escuchado y la verdad que es experto en natación, en análisis de la técnica de nado y bueno, asesora a diferentes triatletas de diferentes niveles y también es asesor técnico del equipo de triatlón de la Universidad de Alicante en la parte de natación, ¿no? Con lo cual yo creo que es una persona bastante formada y con bastante criterio en esto de la natación. Y bueno, he visto el artículo y la verdad que me ha parecido interesante y lo que voy a hacer va a ser traeros un desglose aquí, un resumen del artículo donde yo iré matizando algunas cosillas, no voy a hacer una lectura total del artículo, simplemente voy a deciros los aspectos clave y luego también pues os voy a ir matizando algunas cosillas. Parece ser, ¿no?, que a nivel de natación no existe un patrón exclusivo de natación, de nadar, ¿no?, de éxito, ¿no? No existe un patrón de éxito exclusivo. Los mejores triatletas en natación tienen patrones relativamente diferentes de nado, ¿no? Esto se puede ver sobre todo esto ocurre en triatlón, ¿vale? En natación es más fácil ver a los nadadores que van nadando muy similares, pero cuando estamos viendo a triatletas sí que se puede ver, por ejemplo, cómo Javier Gómez Noya hace una técnica de nado concreta y luego podemos ver a Richard Varga, por ejemplo, que hace una técnica de nado totalmente diferente, ¿vale? O por ejemplo, si vemos a Cés Godoy, igualmente hace una técnica de nado con los brazos rectos completamente, una técnica totalmente diferente a la que, por ejemplo, puede hacer Javier Gómez Noya, ¿no? Más cosas. Algo interesante que se comenta al principio del artículo es que el triatleta de élite ya nada rápido, ¿no? Y habla Enrique Planella de cuando hace un análisis a un triatleta de élite, un nadador de élite, un nadador que ya nada rápido, las modificaciones realmente de la técnica son mínimas porque ya cumplen todos los requisitos, por así decirlo, básicos para nadar rápido. Y lo que tiene que hacer es modificarle pequeños detalles que a lo mejor su entrenador o él mismo no lo ha detectado y que, bueno, a lo mejor hacen que tenga una pequeña modificación de la posición o una pequeña aumento de la velocidad y eso va a hacer pues que al final pues vaya un poquito más rápido, pero que no hay una modificación brutal de la técnica, ¿no? Esto, bueno, y luego habla también de que esos cambios se implantan muy poco a poco, ¿no? Entonces es interesante saber que los errores técnicos hay que trabajarlos durante toda la temporada y en el caso de un triatleta de élite, Enrique comenta que introduce uno o dos errores para modificar, es decir, que detecta uno o dos errores y se centra en esos dos errores o un error durante toda la temporada para ir modificándolo, ¿no?
Bueno, de aquí podemos extraer dos enseñanzas. Los análisis técnicos debemos de hacerlos al inicio de temporada. No sirve de nada hacerlo ya en periodo competitivo, por ejemplo. Aunque bueno, a lo mejor mejor hacerlo en ese periodo que no hacerlo, ¿no? De cara ya al próximo año. Pero bueno, en cualquier caso, los análisis técnicos debemos de hacerlos con suficiente antelación y que luego los cambios técnicos son difíciles de instaurar, ¿no? Cuanto más tiempo hayáis estado nadando, pues también va a ser más difícil que implantéis cualquier cambio en vuestro patrón técnico. Es muy complicado modificar una técnica ya muy asentada. El cuerpo se resiste a ese cambio, ¿no? Entonces, pues hay que saber que fruto de esa resistencia al cambio, pues tenemos que tener pocos errores, como hemos comentado anteriormente. Tenemos que detectar pocos errores para modificarlo y en cualquier caso priorizar los errores que más nos van a influir en mejorar técnicamente y en consecuencia en velocidad de nado, ¿no? Otra característica importante a tener en cuenta en los triatletas a la hora de ver la técnica de la natación y de, bueno, al fin y al cabo establecer esas sesiones de técnica, pues será también el terreno donde se nada, ¿no? Bueno, el terreno, más bien el medio acuático. Realmente nosotros no nadamos en piscina. Yo siempre, en muchos episodios he comentado esto, cada vez que hablo de natación siempre hablo de lo mismo. Y es que vamos a nadar generalmente en agua abierta. Y al final, si la técnica se ve influenciada, pues por ejemplo, por la estatura, por la envergadura, por los rangos articulares, por el tipo de fibra y todo ese tipo de cosas, los triatletas, además de todo eso, tenemos que añadir las características propias del terreno, si hay oleaje, si la densidad del agua es mayor o menor, por ejemplo, si hay agua dulce o agua salada, nuestro nivel de natación realmente, por ejemplo, si vas a nadar en Ironman en torno a la hora, ¿vale? En esos 3.800 metros te vas a encontrar una cantidad de gente tremenda. Entre las 58 minutos 57 y la hora 10 hay, bueno, una cantidad de triatletas tremenda, con lo cual lo más probable es que te des golpes, o te den, ¿vale? Es decir, que naden en unas condiciones de incertidumbre, de nerviosismo, de golpes, que no van a ser unas condiciones ideales para desarrollar nuestra mejor técnica, ¿no? Luego, si llevamos neopreno o no llevamos, cuando nos ponemos neopreno, bueno, hay una diferencia brutal, una diferencia abismal en cuanto a la técnica, ¿no? Las piernas se elevan, la cadera se eleva y somos capaces de nadar mucho más horizontales con menos esfuerzo. Luego también tenemos que orientarnos, tenemos que sacar la cabeza del agua con cierta frecuencia. Luego también las corrientes, hay corrientes de nado que nos van a favorecer porque van a ser a favor, corrientes en contra, corrientes laterales y al final pues todo eso va a influir en nuestra técnica haciéndola mucho más anárquica, ¿no? En condiciones de agua abierta. Tenemos que ser capaces realmente de adaptar esa técnica a diferentes situaciones. Yo siempre lo digo, de nada sirve ser el mejor triatleta en la piscina, que esto hay muchos casos de triatletas que nadan muy bien en la piscina, si luego cuando vas a nadar en agua abierta no eres capaz de transformar esa técnica en una técnica eficiente en agua abierta. Esto, claro, si somos nadadores de alto rendimiento que nadamos un 1500 a 1.10, por ejemplo, pues claro, luego te va a ir un triatlón regional, te va a ir a nadar en agua abierta y realmente vas a salir en cabeza porque realmente por muy mal que se te dé, al final vas a nadar mucho más rápido que el resto. Pero cuando estamos nadando a velocidades entre comillas normales, pues claro, si nos metemos en aguas abiertas, pues vamos a notar mucha diferencia con gente que a lo mejor nada un poquito más lento que nosotros en piscina y que están más adaptados a nadar en el mar, ¿no? Esto se nota bastante, ¿vale? Bueno, también en el propio artículo hay una comparativa entre dos triatletas de superélite de la World Series, Henry Schoeman, el sudafricano, que un triatleta bajo, un triatleta creo que consiguió medalla olímpica, parece, en Río. Y luego por otro lado tenemos a Richard Varga, ¿no? Posiblemente el mejor, no, posiblemente no, el mejor nadador de la World Series, que siempre sale en primera posición o en las primeras posiciones. Y bueno, y en el propio autor analiza la técnica de ambos triatletas y vemos que es muy diferente, un poco contrastando eso que he comentado anteriormente, de que no existe un patrón de éxito concreto, ¿vale? Para todos los triatletas, sino que cada uno adapta esa técnica a su morfología y a cómo es esa persona de forma personal, ¿no? Bueno, de esto podemos extrapolar algunos patrones que se dan en todos los nadadores de élite y al final son patrones técnicos que funcionan bien, ¿vale? No hay una técnica ideal, que es lo que recalca Enrique Planella en todo el artículo, está siempre diciéndolo, que no hay una técnica de nado ideal, pero sí que hay algunos patrones que se repiten. De hecho, yo tengo un episodio en el podcast donde ya os hablé
de ello, me parece que era el episodio 46 o 47, por ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, ¿estos patrones cuáles son? Vamos a destacar tres, ¿vale? Las manos y los brazos propulsan constantemente, ¿vale? Es decir, cuando nosotros metemos los brazos en el agua, debemos de estar en todo momento, bueno, en la fase de deslizamiento no, pero una vez que ya agarramos, en la fase de agarre primera, tenemos ya que estar en todo momento propulsando hacia atrás. Es decir, si dejamos de propulsar, estamos dejando de avanzar, ¿no? Eso es de sentido común. Con lo cual, el codo, la mano y el brazo deben estar en todo momento propulsando. Y para ello es importante que el codo esté alto. Es decir, el codo siempre debe de ir por encima de la muñeca y la muñeca por encima de los dedos, ¿vale? Tampoco hace falta hacer un codo alto propio como el de Ian Thorpe, que parecía que se iba a partir el codo y el hombro, pero sí forzar un poquitín esa posición y es muy sencillo, bueno, muy sencillo. Es fácil simular, por ejemplo, que estamos abrazando un barril o un tonel, ¿vale? A la hora de hacer esta posición, sobre todo en el agarre, para simular esa posición de codo alto. Pensar en esas cosas nos suele ayudar a hacer esa posición de forma más correcta. Luego, otro factor muy importante es que la posición del cuerpo debe de ser hidrodinámica. Si la posición del tronco y de las piernas no es hidrodinámica, mal vamos, porque al final vamos a estar creando mucha más resistencia y debemos de saber pues, que todas las fuerzas que generamos en el agua para avanzar van encaminadas a vencer resistencias hidrodinámicas, ¿no? Claro, si estamos dentro del agua tendremos que vencer todas esas resistencias para avanzar. Cuanto más resistencia creemos, pues más difícil va a ser ir rápido. Y luego, por otro lado, y por último, la linealidad a la hora de meter los brazos, de deslizarlos y de traccionar. Es decir, cuando nosotros metemos el brazo, tiene que estar delante del hombro, no podemos meterlo por fuera ni podemos cruzarlo, debemos de meterlo delante del hombro, deslizar con el brazo recto y traccionar hacia atrás de forma también recta. Todo aquello que se decía antiguamente de hacer la S y todo ese tipo de movidas, debemos de olvidarlo, debemos de entrar, deslizar y traccionar hacia atrás, ¿vale? Nosotros a la hora de flexionar el codo también ya giraremos un poquitín hacia adentro la mano, ¿vale? Y entrará debajo del cuerpo, pero si empezamos a hacer movimientos extraños de haciendo S hacia afuera, hacia adentro, todo eso va a crear resistencia, no, movimientos laterales, perdón, que al final van a hacer pues desequilibrarnos y que nuestro estilo sea pues un poco extraño, ¿vale? Un poco lateralizado, por así decirlo. Entonces es importante eso. Todavía hay gente que sigue manteniendo el tema de la S, algunos deportistas míos que han estado en cursos de natación y demás, me han comentado que se lo han dicho los monitores de natación y esto es algo que está ya en desuso, la S ya no se utiliza, eso son crear resistencias laterales de forma innecesaria. Y bueno, y para ir concluyendo ya con este episodio, pues voy a hablar de algunos errores típicos que se mencionan en el propio artículo, ya para ir concluyendo con él también. Errores típicos de triatletas, pues en definitiva de bajo rendimiento o de triatletas de nivel intermedio que tienen errores nadando, que podemos tener cualquiera de nosotros. El primero de ellos, el codo bajo. Esto es lo contrario de lo que hemos dicho anteriormente. Cuando nosotros metemos el brazo, el codo en lugar de quedarse arriba, empujamos hacia abajo con la mano recta y el codo recto hacia abajo agua, ¿vale? Esto es un error muy, muy, muy típico. De hecho, en el curso que tengo de natación repasamos todo este tipo de errores y pongo ahí algunos ejemplos y algunos ejercicios para ir limitando estos errores, como por ejemplo hacer remadas, hacer recobro subacuático, nadar con una pala sí, una no, e ir centrando la atención en ese codo alto, ¿vale? Todo ese tipo de contraste y de cosas nos pueden venir bien. Luego, otro error muy típico es la mala posición del cuerpo, una posición no horizontal, esto se desgrana, ¿no? de lo que hemos comentado anteriormente de la correcta posición del cuerpo, que es básico. Pues un error típico es tener una mala posición del cuerpo y luego en agua abierta esto se agudiza cuando estamos mirando hacia adelante en todo momento, ¿vale? Aunque bueno, si llevamos neopreno, en cierto modo se puede limitar eso. Luego, no respetar el cuadrante frontal, es decir, siempre debe de haber un brazo delante de la cara, por así decirlo. No podemos tener los dos brazos, o mejor dicho, los dos hombros enfrentados al avance de forma directa. Siempre tiene que haber un brazo estirado delante, ¿para qué? Pues para ser muy longilíneo, se dice así, muy longilíneo, estar estirado y ser muy hidrodinámico. Esto es importantísimo, ¿vale?
Luego otro error que sería posiblemente el contrario a este sería nadar en punto muerto. Hay muchos nadadores que de tanto hacer punto muerto pues y yo nadaba así antiguamente, ahora intento esto no hacerlo y cada vez me sale menos, el hecho de nadar en punto muerto, es decir, esperar hasta que un brazo esté prácticamente entrando en el agua para remar con el contrario, ¿no? Esto era muy típico verlo, por ejemplo, en nadadores como Ian Thorpe, nadadores de superélite que nadaban, de hecho Ian Thorpe nadaba mucho en el primer cuadrante, nadaba mucho en punto muerto. Pero claro, Ian Thorpe calzaba, creo que era un 52 y tenía una patada súper potente, con lo cual en el momento que estaba nadando en punto muerto, que no estás propulsando, él propulsaba con un batido de piernas que él solo nadando de piernas posiblemente nadaba más rápido que mucha gente nadando a sprint, ¿vale? Luego, otro de los errores, ya solo me quedan dos, sería un batido de piernas desde la rodilla. Esto es muy típico de gente que no sabe darle a las piernas. De hecho, yo creo que es más interesante si no sabes darle a las piernas, no darle o hacer un batido con coordinación a 2 tiempos que estar batiendo las piernas cada 6 de forma errónea, ¿vale? Entonces esto hace que la posición de las piernas sea mala, se nos hundan y también que ese gesto de flexionar la rodilla, hacer flexo-extensión, de llevar el talón hacia el culo, pues nos frene. Y luego, por último, un ritmo de brazada inapropiado, otro error típico. Yo aquí, en este punto, no sé muy bien a lo que se refería aquí el autor con el ritmo de brazada inapropiado, ya que los triatletas se sabe que tenemos que tener una gran cantidad de variedad en nuestra brazada. Debemos de ir en momentos sprintando mucho, en otros momentos deslizando más, en otros momentos a lo mejor tenemos que hacer otro apretón. Entonces yo aquí lo que recomendaría sería hacer series de diferentes brazadas para acostumbrar a nuestro cuerpo a nadar a diferentes frecuencias de brazada. Creo que algo interesante, creo que algo que no se suele hacer en la natación y bueno, yo lo utilizo haciendo muchas progresivas de la 1 a la 3, de la 1 a la 4, por ejemplo, ayer hicimos un entrenamiento que era progresivas con palas de la 1 a la 4, luego series progresivas de la 1 a la 4 sin palas más largas y luego velocidad progresiva de la 1 a la 4 otra vez, ¿vale? Para modificar mucho esa frecuencia de brazada y adaptarnos luego a todas las situaciones que podamos encontrar. Bueno, y voy a terminar, ya llevo 17 minutos de episodio, pero creo que merece la pena. Voy a terminar con unas conclusiones que subyacen de todo este artículo. En primer lugar, debemos de cambiar poco la técnica y centrarnos durante meses en esos errores. Esto de cambiar en cada momento de errores técnicos, de ir modificando uno u otro, al final aprendéis de mucho maestro de nada. No tenemos que centrarnos en 2 errores, los más interesantes, e ir a por ellos, ¿no? Luego, en segundo lugar, no es cuestión de imitar a los buenos, es decir, no hay que nadar como los buenos, sino a lo mejor coger algunos patrones técnicos que ellos se ve que hacen, como por ejemplo del codo alto, y eso sí que debemos de imitarlo, pero no la técnica al completo porque cada uno va a tener su técnica totalmente individual, su estilo, mejor dicho. Y luego, por último, ver que los patrones comunes los realizamos en nuestro nado, los patrones que hemos comentado anteriormente, y si no los hacemos, pues esos errores son los primeros que tenemos que coger y mejorar y estar durante semanas y meses intentando mejorar esos errores, es decir, buscar una prioridad a la hora de elegir los errores que tenemos y de trabajarlos sobre todo. Y bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio. Se me dio un poco de tiempo, siempre me gusta hacer los episodios, como sabéis, un poco más cortos, pero bueno, hoy la verdad que creo que el episodio era bastante interesante y merecía la pena alargarse. Nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras valoraciones, por las diferentes plataformas de escucha, por vuestras por vuestras suscripciones a la academia y nada, nos escuchamos mañana. Bueno, mañana va a haber episodio, el jueves. Adiós.